Hay una verdad que muchas personas no alcanzan a comprender, una verdad que ha estado escrita en las páginas de la Escritura desde el principio de los tiempos. Y es esta: la palabra de Dios no es solo un libro, no es simplemente una colección de historias, poemas o enseñanzas. Es una fuerza viva, un arma divina, una espada que atraviesa la oscuridad y destruye las obras del enemigo. Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando la declaramos con fe, no estamos solo repitiendo frases, estamos desatando poder. Y déjenme decirles algo, amigos míos: los demonios no pueden resistir el poder de la palabra de Dios. Desde el principio, Satanás le ha temido profundamente a la palabra. Él sabe que lleva autoridad, él sabe que trae luz, y donde hay luz, la oscuridad tiene que huir. Por eso, cuando el mismo Jesús fue tentado en el desierto, él no discutió con el diablo, no intentó razonar con él ni debatirlo. No, Jesús respondió con una sola cosa: la palabra escrita de Dios. Cada vez que Satanás se le acercaba, Jesús respondía con un escrito está. Y eso, amigos míos, fue lo que hizo que el enemigo huyera. No fueron opiniones, ni sabiduría humana, ni fuerza de voluntad, sino la palabra del Dios viviente. Ahora bien, si Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, usó las Escrituras para derrotar al enemigo, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? ¿Cuánto más deberíamos llenar nuestros corazones y nuestros hogares con la palabra de Dios? Te lo digo, cuando llenas tu casa con la Escritura, cuando declaras las promesas de Dios sobre tu familia, cuando te mantienes firme en su verdad, estás construyendo una fortaleza espiritual que el enemigo no puede penetrar. Estás creando una atmósfera en la que los demonios no pueden permanecer. Mira, al enemigo le encanta acechar en lugares donde hay duda, donde hay miedo, donde hay confusión. Pero cuando hablas la palabra de Dios, estás declarando la verdad, y la verdad expone las mentiras. La verdad derriba las fortalezas del enemigo. Por eso el diablo hará todo lo que esté en sus manos para alejarte de la palabra, para que no la leas, para que no la hables, para que no la creas. Porque él sabe que en el momento en que empieces a pararte sobre la Escritura, en el momento en que empieces a blandir la espada del Espíritu, su control se rompe. Piénsalo bien. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando te sientes atacado, cuando enfrentas miedo, cuando la ansiedad o el peso espiritual llenan tu casa, lo último que sientes ganas de hacer es abrir tu Biblia? Eso no es casualidad, eso es guerra espiritual. El enemigo sabe que si tomas la palabra de Dios, sus planes quedarán al descubierto. Él sabe que en el instante en que declares, ningún arma forjada contra mí prosperará, sus ataques pierden fuerza. Él sabe que cuando tú dices, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, su influencia se derrumba. Por eso no peleamos nuestras batallas con fuerza humana, no peleamos con ira, no peleamos con miedo, peleamos con la palabra, porque la palabra está viva, es activa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y déjame decirte algo más: cuando hablas la Escritura en la atmósfera de tu hogar, los demonios tiemblan. Cuando declaras la palabra de Dios sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, los poderes de las tinieblas pierden su control. Quiero que imagines por un momento qué sucedería si, en lugar de llenar nuestros hogares de preocupación, los llenáramos con las promesas de Dios. ¿Qué pasaría si, en lugar de permitir que el miedo echara raíces, habláramos palabras de fe? Y si cada mañana declaráramos, en mi casa y yo serviremos al Señor. Y si, en vez de dejar que la ansiedad se apodere de nosotros, nos mantuviéramos firmes y dijéramos, Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amigos míos, esto no es solo pensamiento positivo. Esto no es charla motivacional. Esto es guerra espiritual. Esto es tomar la espada del Espíritu y usarla como Dios quiso que la usáramos. Porque cuando lo haces, las cadenas se rompen, las fortalezas caen. El enemigo no tiene otra opción más que huir. Así que te digo hoy, no permitas que tu hogar sea un lugar donde el enemigo se sienta cómodo. No dejes que tu casa sea un lugar donde la oscuridad se quede. En su lugar, llénala con la palabra, háblala, declárala,
Afírmate en ella y observa cómo el poder de Dios se mueve, cómo la presencia de Dios llena cada habitación y cómo toda fuerza de oscuridad es expulsada. En el poderoso nombre de Jesús hay algo poderoso en la palabra hablada. Verás, Dios no solo pensó el mundo a la existencia, Él lo habló, dijo, sea la luz, y la luz estalló en existencia. Él habló y la creación obedeció. Desde el principio, las palabras han llevado autoridad. Las palabras moldean realidades. Las palabras abren puertas. Las palabras ponen en movimiento cosas en el ámbito espiritual. Y cuando se trata de expulsar las fuerzas de las tinieblas, las palabras que hablas marcan toda la diferencia. Ahora, déjame decirte algo. El enemigo no solo ataca tu vida, también ataca tu voz. Él quiere silenciarte, quiere mantenerte callado, quiere que te sientes en el miedo, en la duda, en la frustración, sin jamás levantar tu voz para declarar la palabra de Dios. Si confías en que Dios te está sacando de lo que no te mereces, comenta, Dios me está protegiendo. Porque en el momento en que comienzas a hablar las promesas de Dios, en el momento en que abres tu boca y declaras su verdad sobre tu vida, el poder del enemigo empieza a romperse. ¿Lo ves? Los demonios no pueden resistir la palabra de Dios, no pueden permanecer donde la palabra es hablada con fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lleva autoridad divina. No es solo tinta sobre papel, está viva, está activa y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Y cuando la hablas, estás liberando ese poder en tu casa, en tu situación, en la atmósfera misma que te rodea. Mira lo que sucedió cuando Jesús fue tentado en el desierto. El diablo vino a él con mentiras, con manipulación, con engaño. ¿Y cómo respondió Jesús? No discutió, no entretuvo las palabras del diablo, no se quedó ahí pensándolo. No, él habló, él dijo, escrito está. Y esa autoridad se activa cuando abres tu boca y declaras lo que Dios ya ha dicho. Hoy quiero retarte, no permitas que el enemigo sea la voz más fuerte en tu hogar. No dejes que el miedo hable más alto que la fe. No dejes que la negatividad, la duda y la opresión tomen control del ambiente. En lugar de eso, llena tu casa con la palabra. Habla vida sobre tus hijos. Declara protección sobre tu familia. Ponte en medio de tu sala y di, en el nombre de Jesús, toda fuerza demoníaca debe irse. Esta casa le pertenece al Señor. Porque cuando haces eso, algo se mueve, algo cambia. El enemigo pierde terreno. La presencia de Dios comienza a llenar ese espacio. La paz de Dios empieza a asentarse. Y eso es lo que tu hogar fue diseñado para hacer. Un lugar lleno de su presencia, lleno de sus promesas, lleno de su palabra. Así que no te quedes callado. Habla, declara y observa cómo el poder de Dios se mueve en tu vida. Hay algo poderoso en saber exactamente qué armas tienes a tu disposición. Si fueras a una batalla, no te presentarías con las manos vacías, esperando que todo salga bien. No, te asegurarías de tener el equipo correcto, la armadura adecuada y las armas necesarias para luchar y ganar. En el ámbito espiritual no es diferente. La Biblia lo deja claro. Estamos en una batalla, no contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Y si quieres caminar en victoria, si quieres asegurarte de que el enemigo no tenga lugar en tu casa, tienes que conocer las armas que Dios te ha dado. La buena noticia es que no tienes que averiguarlo por ti mismo. Dios ya te ha provisto con todo lo que necesitas en su palabra. Hay ciertas escrituras, ciertas declaraciones que cuando se hablan con fe hacen que los demonios salgan huyendo. No son solo versículos bonitos para leer en un momento tranquilo. Son verdades probadas en batalla, portadoras del poder del cielo, que pueden transformar completamente la atmósfera de tu hogar. Y hoy quiero darte 5 versículos que expulsarán toda fuerza demoníaca de tu vida. Primero, Salmos 91, 1 a 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta es la declaración de protección divina. Cuando habitas en Dios, cuando te mantienes conectado con Él, cuando llenas tu casa con su presencia, el enemigo no puede tocarte. Si crees que Dios tiene algo mejor para ti, comenta, confío en los planes de Dios.
La oscuridad no puede quedarse donde mora la presencia de Dios. Así que cuando te levantes por la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, declara: mi casa está bajo la sombra del Omnipotente. Esta casa le pertenece a Dios. Ningún demonio, ningún ataque, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Segundo, Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo es un engañador. Opera a través de mentiras, de confusión, de miedo. Pero cuando te vistes con la armadura de Dios, cuando te revistes de verdad, justicia, fe y palabra, estás protegido de sus ataques. Decláralo sobre ti y sobre tu familia. Estamos cubiertos con la armadura de Dios. Ningún plan del enemigo prosperará en este hogar. Tercero, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo utiliza. Él quiere que tengas miedo. Miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo al fracaso, miedo a lo que pueda pasar. Pero la Biblia es clara: el miedo no viene de Dios. Y si el miedo no viene de Dios, entonces no tienes por qué aceptarlo. Puedes rechazarlo. Puedes pararte en medio de tu hogar y decir: miedo, no tienes lugar aquí. Dios me ha dado poder, amor y dominio propio. Y déjame decirte algo: cuando el miedo se va, la paz toma su lugar. Cuarto, Lucas 10:19. He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Captaste eso? Jesús no dijo que tenemos algo de autoridad. Dijo que tenemos toda la autoridad sobre el enemigo. Eso significa que no tienes que suplicarle a Dios para que saque al diablo. Él ya te dio la autoridad para hacerlo. La próxima vez que sientas un espíritu de opresión en tu hogar, la próxima vez que percibas que algo no está bien, no te quedes callado. Abre tu boca y di: en el nombre de Jesús, toda fuerza demoníaca debe irse. Tengo autoridad sobre todo poder de las tinieblas, y esta casa le pertenece al Señor. Y finalmente, Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. El enemigo puede intentar venir contra ti, pero la Biblia es clara: sus ataques no tendrán éxito. Las armas pueden formarse, pero no prosperarán. En el momento en que te paras sobre esta promesa, en el instante en que declaras esta verdad sobre tu vida, estás construyendo un muro de protección espiritual que no se puede romper. Ahora, algunas personas oyen esto y piensan: bueno, suena bonito, pero ¿de verdad funcionará? Escúchame, no se trata de cómo te sientas, no se trata de cómo se ven las cosas en lo natural. Se trata de pararte sobre lo que Dios ya ha dicho. Su palabra no vuelve vacía. Sus promesas son sí y amén. Y cuando declaras estas escrituras con fe, cuando llenas tu casa con la palabra de Dios, la oscuridad no tiene otra opción que irse. Así que hoy, no solo escuches estos versículos, úsalos, decláralos, afírmate en ellos, porque cuando lo hagas, verás el poder de Dios moverse en tu vida como nunca antes. Uno de los errores más grandes que podemos cometer en la guerra espiritual es conocer la palabra de Dios, pero no aplicarla. Una cosa es leer la Escritura, una cosa es creerla en tu corazón, pero el verdadero poder está en lo que haces con ella. Porque déjame decirte algo: al diablo no le importa si tienes una Biblia sobre la mesa del café, no le importa si tienes versículos memorizados en tu mente. Lo que él teme es cuando tú empiezas a usar esos versículos, cuando comienzas a declararlos, cuando empiezas a aplicarlos. En tu casa, en tu vida, en tu familia, ahí es cuando las cosas comienzan a cambiar. Ahí es cuando la atmósfera se transforma. Ahí es cuando los demonios tienen que irse. Verás, la fe no se trata solo de saber, se trata de actuar. La Biblia nos dice que seamos hacedores de la palabra, no solo oidores. Y eso significa que cuando lees que Dios te ha dado autoridad sobre el enemigo, no solo lo reconozcas, actúa en esa autoridad. Cuando lees que ninguna arma forjada contra ti prosperará, no digas simplemente: ¡qué versículo tan lindo! No, decláralo sobre tu vida. Hazlo saber en el ámbito espiritual.
Todo ataque, todo plan del enemigo no tendrá lugar en esta casa. Si entendiste que soltar también es obedecer a Dios, comenta: solté porque Dios me lo pidió. Entonces, ¿cómo aplicas estos versículos en tu hogar? ¿Cómo te aseguras de que tu casa no sea solo un lugar donde se lee la Escritura, sino un lugar donde la Escritura está viva? Todo comienza con la oración. Comienza con declarar la palabra de Dios sobre cada habitación, sobre cada miembro de tu familia, sobre cada situación. No esperas a que el problema toque a tu puerta. No esperas a que el miedo comience a filtrarse. No, tú te adelantas. Te levantas en la mañana y antes de hacer cualquier otra cosa, declaras: esta casa le pertenece al Señor. Ningún mal, ninguna oscuridad, ninguna fuerza demoníaca es bienvenida aquí. La presencia de Dios llena este lugar. Y no lo dices solo una vez. No oras solo cuando te nace. No, construyes un estilo de vida de autoridad espiritual. Te despiertas hablando la palabra. Te acuestas declarando la palabra. Cuando el miedo intenta entrar, hablas las promesas de Dios. Cuando la confusión trata de instalarse en tu hogar, le recuerdas al enemigo: Dios no es autor de confusión, sino de paz. Cuando la división intenta colarse, te mantienes firme en la verdad de que una casa dividida no puede mantenerse en pie y tomas autoridad sobre todo plan del enemigo. Ahora, algunos dirán: bueno, no quiero parecer muy extremo, no quiero andar por la casa orando en voz alta, no quiero parecer fanático. Pero déjame preguntarte algo. Cuando el enemigo ataca, ¿acaso crees que él se contiene? ¿Piensas que viene con sutilezas? Él viene a robar, matar y destruir. Viene con audacia, viene con agresividad. Y si el enemigo es audaz en sus ataques, nosotros debemos ser audaces en nuestra fe. No podemos permitirnos ser pasivos cuando se trata de proteger espiritualmente nuestros hogares. A veces eso significa ungir tu casa, tomar aceite, orar sobre ella y dedicar cada habitación al Señor. A veces eso significa caminar por tu casa y hablar escritura sobre cada rincón. A veces eso significa apagar el televisor, apagar las distracciones y llenar tu hogar con adoración. Porque esta es la verdad: lo que llena tu casa, gobierna tu casa. Si la negatividad llena tu casa, se apoderará de ella. Si el miedo llena tu casa, dominará. Pero cuando la palabra de Dios llena tu casa, cuando la presencia del Espíritu Santo llena tu casa, el enemigo no tiene lugar donde quedarse. Y esto no se trata solo de defensa, esto se trata de tomar territorio. Esto se trata de reclamar cada rincón de tu hogar para el reino de Dios. Se trata de asegurarte de que cuando cruces la puerta principal haya paz, haya protección, haya poder. Se trata de garantizar que tus hijos crezcan en un ambiente donde la fe no sea solo algo que escuchan los domingos, sino algo que ven en acción cada día de sus vidas. El enemigo tratará de convencerte de que todo esto es innecesario. Intentará hacerte creer que no necesitas declarar la palabra en voz alta, que no necesitas tomar autoridad, que puedes simplemente sentarte y esperar que todo esté bien. Pero déjame decirte algo. La victoria espiritual no es para los pasivos. Es para aquellos que se paran sobre la palabra, que declaran las promesas de Dios, que toman la espada del Espíritu y la usan. Así que hoy, no te conformes con conocer la palabra, aplícala. No te conformes con leer las promesas, hazlas valer. Porque cuando lo haces, cuando tomas una posición firme, cuando haces de tu hogar un lugar donde mora la presencia de Dios, ningún demonio del infierno podrá quedarse. La oscuridad huirá, la paz reinará y el poder de Dios será evidente en cada área de tu vida. Hay algo que necesitas entender sobre el enemigo. Él no siempre entra con fuerza bruta anunciando su llegada. Él es sutil, es estratégico, busca puertas abiertas, grietas en los cimientos, pequeños compromisos que al principio parecen insignificantes. Y antes de que te des cuenta, se ha instalado en un lugar donde nunca debió estar. Por eso es tan importante guardar espiritualmente tu hogar. No puedes simplemente asumir que porque vas a la iglesia o porque crees en Dios, tu casa está automáticamente protegida. No, tienes que ser intencional, tienes que tomar una posición, tienes que estar alerta porque el enemigo siempre está buscando una manera de entrar. Ahora bien, algunas personas piensan que la guerra espiritual solo se trata de expulsar demonios
o de orar cuando algo va mal. Pero déjame decirte algo, la mejor forma de enfrentar al enemigo es no dejarlo entrar desde el principio. La Biblia dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Eso significa no darle acceso, no darle un punto de entrada. Y una de las formas más grandes en que él entra es a través de las cosas que permitimos dentro de nuestros hogares. Piénsalo por un momento. ¿Qué tipo de atmósfera estás creando? ¿Qué tipo de música llena tu casa? ¿Qué tipo de programas de televisión están sonando? ¿Qué tipo de conversaciones están teniendo lugar? Hay personas que se preguntan por qué hay tanta tensión, tanto miedo, tanto peso espiritual en su hogar, pero nunca se detienen a preguntar, ¿qué estoy permitiendo que entre? Porque déjame decirte algo, lo que tú invitas se queda, lo que tú toleras echa raíces, y el enemigo solo está esperando una oportunidad. Ahora no estoy diciendo que vivas con miedo, no estoy diciendo que camines por la casa con paranoia, pero sí te estoy diciendo que necesitas ser vigilante. Necesitas reconocer que esto no es solo una casa física, es un territorio espiritual. Y en el momento en que permites que entren cosas a tu hogar que van en contra de la palabra de Dios, le estás dando al enemigo un derecho legal para estar ahí. Le estás dando permiso para operar. Entonces, ¿cómo cierras esas puertas? ¿Cómo te aseguras de que tu casa sea un lugar donde habita Dios y no un lugar donde el enemigo tenga acceso? Primero, tienes que limpiar tu casa espiritualmente. Eso significa examinar cada rincón y sacar todo lo que no esté alineado con la verdad de Dios. Tal vez sean ciertas películas, cierta música, ciertos objetos que cargan un peso espiritual del que ni siquiera eras consciente. Tal vez sea romper lazos con cosas del pasado que aún mantienen una fortaleza sobre tu vida. Porque déjame decirte, al enemigo le encanta esconderse en aquello que te rehusas a soltar. Si sientes que Dios te está llamando a volver a ti, comenta, estoy volviendo a mí con Dios. Segundo, tienes que llenar tu casa con la presencia de Dios. No basta con remover lo malo, tienes que reemplazarlo con lo bueno. Jesús contó una parábola sobre un hombre que fue liberado de un demonio, pero como su casa quedó vacía, 7 más regresaron y la situación fue peor que antes. Eso me dice algo. No puedes simplemente expulsar la oscuridad. Tienes que llenar tu casa de luz. Tienes que invitar la presencia de Dios a través de la oración, a través de la adoración, a través de su palabra. Y en tercer lugar, tienes que guardar las puertas. No se trata solo de sacar al enemigo una vez. Se trata de mantenerlo fuera. Eso significa ser intencional con lo que permites entrar, con lo que decides entretener, con lo que hablas sobre tu hogar. La Biblia dice en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Qué estás hablando sobre tu casa? ¿Estás hablando fe o estás hablando miedo? ¿Estás declarando las promesas de Dios o estás permitiendo que la negatividad eche raíces? Porque déjame decirte algo, lo que tú permites crece. Esto no se trata solo de mantener el mal afuera. Se trata de hacer que tu hogar sea un lugar donde la presencia de Dios habite con tanta fuerza, que la oscuridad no tenga otra opción que huir. Se trata de que cuando alguien cruce la puerta de tu casa, sienta paz, sienta gozo, sienta algo diferente. Porque el Espíritu de Dios está ahí. Y esto no se trata solo de ti. Se trata de tu familia, de tus hijos, de las generaciones que vendrán. Porque lo que tú permites hoy, tus hijos lo heredarán mañana. Lo que tú toleras ahora, ellos tendrán que combatirlo después. Pero cuando tomas una posición, cuando declaras, en mi casa y yo serviremos al Señor, estás estableciendo un legado de fe. Estás dejando en claro que tu hogar le pertenece a Dios y que ninguna fuerza de oscuridad tendrá lugar allí. Así que hoy toma una posición, cierra cada puerta que el enemigo haya intentado usar, remueve todo punto de apoyo, llena tu casa con la palabra, con oración, con adoración. Y cuando lo hagas, el poder de Dios llenará tu hogar tan completamente que el enemigo ni siquiera podrá acercarse. La oscuridad huirá y la victoria reinará. Hay algo poderoso en la persistencia. Hay algo en una persona que se niega a retroceder, que se niega a ser sacudida, que se niega a soltar lo que Dios ha prometido. Porque déjame decirte, el enemigo no ataca una sola vez y se rinde.
No intenta entrar y si falla, se retira para siempre. No, Él es persistente, busca un momento débil, espera a que estés cansado, distraído, abrumado. Y por eso no puedes pelear una vez y pensar que la batalla terminó. Tienes que mantenerte alerta, tienes que mantenerte firme, tienes que asegurarte de que cada día estás reforzando la victoria que Jesús ya ganó. Verás, la guerra espiritual no se trata de una gran batalla única, se trata de victorias diarias, se trata de despertarte cada mañana y decir: hoy caminaré en la autoridad que Dios me ha dado, hoy me pararé sobre su palabra, hoy no permitiré que el enemigo tenga lugar en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Porque en el momento en que bajas la guardia, en el momento en que te vuelves complaciente, el enemigo intentará volver a entrar. Por eso la Biblia nos dice en 1 Pedro 5:8: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Lo captaste? Está buscando una oportunidad, está buscando a alguien que haya dejado de orar, que haya dejado de declarar la palabra, que haya dejado de mantenerse firme en la fe, y cuando ve una puerta abierta, intentará aprovecharla. Por eso no puedes darte el lujo de estar cómodo, no puedes darte el lujo de bajar la guardia, debes permanecer vigilante, debes permanecer en la palabra, debes seguir hablando la verdad sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. Ahora bien, algunas personas luchan por un tiempo, y cuando no ven resultados inmediatos, se rinden. Oran por su casa, declaran las promesas de Dios, pero cuando el enemigo contraataca, se desaniman. Pero déjame decirte algo, el enemigo siempre probará tu determinación, siempre querrá saber si realmente crees lo que estás diciendo, y por eso tienes que seguir firme, seguir declarando, seguir resistiendo, no importa qué, porque la Biblia dice en Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa palabra, resistid, no significa un esfuerzo único, significa un empuje constante, una firmeza continua en la fe, una negativa permanente a cederle espacio al enemigo. Tu hogar no es solo un lugar donde duermes, es un campo de batalla espiritual y tú decides quién tiene dominio. ¿Será el miedo o será la fe? ¿Será la oscuridad o será la luz? ¿Será la derrota o será la victoria? La decisión es tuya, pero cuando eliges mantenerte firme, cuando te niegas a retroceder, cuando llenas tu casa con oración, adoración y la palabra de Dios, ningún demonio, ningún ataque, ninguna arma forjada contra ti prosperará. La victoria ya es tuya, camina en ella. Verás, los hombres no siempre se dan cuenta de lo que tienen cuando lo tienen justo frente a ellos. No es porque no les importe, es porque no siempre saben cómo procesar lo que sienten en el momento. A diferencia de las mujeres, que tienden a analizar, a cuidar, a sostener las emociones en el instante en que las viven, los hombres muchas veces necesitan espacio para entender qué hay realmente en sus corazones. Necesitan ausencia para obtener claridad. Cuando un hombre está constantemente a tu alrededor, experimentándote cada día sin pausa, puede que te aprecie, pero puede que no te vea por completo. Puede que disfrute de tu presencia, pero no comprenda la profundidad de lo que aportas a su vida. Incluso puede comenzar a darte por sentada, no porque quiera hacerlo, sino porque no ha tenido la oportunidad de realmente extrañarte. Y es ahí donde entra la ausencia. Es ahí donde el espacio se convierte en tu mayor aliado. Si alguna vez Dios te sacó de un lugar donde estabas perdiendo tu valor, comenta: Dios me rescató. Mira, el amor no se trata de perseguir, no se trata de demostrar tu valor. Una mujer que conoce su valor nunca tiene que convencer a un hombre de él. En lugar de eso, le permite a él tener el tiempo y el espacio para llegar a esa realización por sí mismo. Y cuando un hombre tiene ese espacio, algo poderoso ocurre. Su mente comienza a aclararse. Su corazón empieza a hablar. Empieza a notar las pequeñas cosas. Cómo se sentían sus días cuando tú estabas en ellos. Cómo tu risa hacía que hasta los momentos más simples fueran más brillantes. Cómo tu presencia era un tipo de consuelo en el que ni siquiera se había dado cuenta que confiaba. Y el silencio, el espacio donde tú solías estar, ese silencio habla. Lo hace reflexionar, lo hace preguntarse, lo hace darse cuenta de que lo que tenía contigo no era algo común, era algo raro, valioso, especial.
Muchas mujeres cometen el error de pensar que si solo aman a un hombre lo suficiente, si siempre están ahí, disponibles, entregadas, él terminará viendo su valor. Pero la verdad es que es en tu ausencia donde un hombre realmente entiende lo que vales. Porque cuando te haces a un lado, creas el contraste que él necesita para reconocer cómo se ve la vida contigo y cómo se siente sin ti. ¿Alguna vez has escuchado a un hombre hablar de la mujer que dejó ir? Ese gran amor que no supo valorar hasta que fue demasiado tarde. Casi todos los hombres tienen una historia así, como esa. ¿Y sabes por qué? Porque solo comprendió su valor después de que ella se fue. Y cuando esa realización finalmente lo golpeó, no fue solo un pensamiento pasajero. Fue un sentimiento que se le clavó en el pecho, un peso que cargó mucho tiempo después de que ella se alejó. Ahora no estoy diciendo que tengas que desaparecer por completo. No estoy hablando de jugar juegos ni de manipular a un hombre para que te extrañe. Number. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Se trata de entender que tu presencia es un regalo. Y a veces, la mejor manera de hacer que alguien aprecie un regalo es dejar que experimente la vida sin él por un tiempo. Un hombre que realmente se interesa por ti, un hombre que está destinado para ti, no dejará que esa ausencia pase desapercibida. No dejará que la distancia lo aleje. Usará ese espacio para acercarse de verdad en lo que realmente importa. Usará ese tiempo para reflexionar, para madurar, para dar el paso que no dio antes. Y cuando regrese no será porque tú lo rogaste, no será porque lo perseguiste, será porque él lo eligió. Y un amor que se elige, no que se fuerza, es el único tipo de amor que realmente perdura. Así que no tengas miedo de dar un paso atrás. No tengas miedo de dejar que un hombre se siente en el silencio de tu ausencia. Porque si él es el correcto, no solo escuchará ese silencio, lo sentirá. Y ese sentimiento lo guiará de vuelta a ti. Hay algo poderoso en lo que no dices, en lo que no revelas, en lo que no entregas tan fácilmente. Mira, los hombres están conectados para sentir intriga. Se sienten atraídos por el reto, por el misterio, por lo desconocido. Cuando algo está siempre frente a ellos, siempre disponible, siempre predecible, pierde su encanto. Pero cuando hay un poco de distancia, un poco de misterio, algo se mueve. El interés se convierte en curiosidad, la curiosidad se convierte en deseo, y el deseo hace que un hombre actúe. Ahora, no estoy hablando de jugar a hacértela difícil. No estoy hablando de manipulación ni de retener afecto para provocar una reacción. Number. Estoy hablando de comprender algo fundamental. Los hombres persiguen lo que no entienden del todo y se comprometen con aquello que los mantiene interesados. Y ese interés no nace de estar demasiado presente, demasiado accesible, demasiado entregada, demasiado disponible. ChatGPT Adit viene de crear un espacio donde él quiera acercarse, donde se incline hacia ti en lugar de alejarse. Piénsalo bien. Cuando algo es raro, cuando algo es especial, la gente lo valora, lo cuida con esmero. Pero cuando algo está siempre ahí, siempre accesible, simplemente se desvanece en el fondo. No es que haya perdido su valor, es que la mente humana deja de reconocer su valor cuando no hay contraste. Un hombre necesita sentir que hay algo en ti que no ha descubierto por completo, algo en ti que lo mantenga queriendo más. ¿Te has dado cuenta de que en el momento en que dejas de sobreexplicar, dejas de justificarte, dejas de estar siempre disponible, la gente comienza a prestarte atención de otra forma? Eso es porque la energía habla, la confianza habla. Una mujer que conoce su valor no se apresura a entregar cada detalle de sí misma. Ella permite que un hombre la descubra, le permite que él se gane sus verdades. Y ese proceso de descubrimiento, eso es lo que hace que un hombre invierta de verdad. Mira, cuando una mujer pone todo sobre la mesa demasiado pronto, cuando da sin dejar espacio, puede pensar que está demostrando amor, pero lo que realmente está haciendo es quitar lo que crea atracción. Un hombre no se enamora de lo que se le entrega sin esfuerzo, se enamora de lo que se siente afortunado de haber descubierto. Y cuando tú le das ese espacio, cuando tú creas esa intriga, él no solo te aprecia, te desea profundamente. Ahora escúchame bien. Algunas mujeres temen que
Si no le recuerdan constantemente a un hombre su presencia, él se va a olvidar de ellas. Pero la verdad es que el hombre correcto no olvida. El hombre correcto se queda pensando. Piensa en ti cuando no estás. Repite conversaciones en su mente. Comienza a notar cómo lo hacías sentir. Y cuanto más se pregunta, más te desea. Así es como se construye la atracción real. No a través de presión, no a través de sobreexplicaciones, sino por medio de ese tirón natural que ocurre cuando algo no se entrega todo de una vez. Y escucha esto. Si un hombre no se pregunta por ti, si no nota tu ausencia, entonces jamás estuvo realmente presente. El misterio de una mujer no se trata de ser distante. Se trata de tener una vida tan plena, tan rica, que nunca necesite mendigar por la atención de un hombre. Y esa es la clase de mujer que un hombre nunca olvida. El amor no se construye en la constancia, se construye en el espacio intermedio, se construye en los momentos de reflexión, en el silencio donde las emociones se asientan, en la distancia que obliga al hombre a sentir de verdad. Si aprendiste que amar a alguien no puede significar olvidarte de ti, comenta: Dios me enseñó a elegirme. Verás, los hombres no siempre procesan sus emociones de la misma manera que lo hacen las mujeres. Una mujer puede sentir todo en tiempo real. Ella sabe lo que quiere, entiende sus emociones a medida que suceden y actúa en consecuencia. Pero un hombre, él muchas veces necesita espacio para ponerse al día. Necesita tiempo a solas para sentir el peso de lo que guarda en el corazón. Cuando un hombre está siempre en tu presencia, cuando nunca tiene un momento para experimentar la vida sin ti, puede que te disfrute, incluso puede que te aprecie, pero aún no ha tenido la oportunidad de necesitarte. Y necesitar no se trata solo de extrañar tu presencia. Se trata de sentir tu ausencia de una manera que lo cambie. Se trata de darse cuenta, en esos momentos de silencio, que la vida simplemente no es la misma sin esa persona. Es ahí donde comienza la verdadera inversión emocional. Verás, es fácil disfrutar de alguien cuando siempre está disponible. Es fácil caer en una rutina, en la comodidad. Pero la comodidad no es lo mismo que el valor. Un hombre puede disfrutar tu compañía, puede amar pasar tiempo contigo, pero si nunca ha tenido ni un solo instante para sentarse en el silencio de tu ausencia, para realmente sentir cómo se vive sin ti, entonces aún no ha comprendido cuán importante eres en su vida. Y por eso el espacio no es algo que debas temer, es algo que debes abrazar. Ahora, aquí es donde muchas mujeres se equivocan. En el instante en que sienten que un hombre se está alejando, entran en pánico. Se aferran más fuerte, persiguen, tratan de llenar cada vacío, pensando que si simplemente le muestran más amor, si dan un poco más, él se dará cuenta de cuánto le importas. Pero el amor no funciona así. Un hombre tiene que llegar a esa realización por sí solo, y la única forma en que puede hacerlo es si tiene el espacio necesario para sentir la diferencia. Piensa en esos momentos en tu vida en los que realmente valoraste algo. No fue cuando lo tenías en abundancia, fue cuando lo perdiste, fue cuando te lo quitaron, cuando te alejaste un poco y pudiste decir: ni siquiera sabía cuánto necesitaba eso, hasta que ya no estaba. Esa es la naturaleza humana. Así es como entendemos el valor. Y los hombres no son diferentes. Ahora no me malinterpretes. No estoy diciendo que debas desaparecer solo para que un hombre te extrañe. Esto no se trata de juegos. Se trata de confiar. Confiar en que si lo que tienen es real, se sentirá incluso en tu ausencia. Y si no se siente, eso te dice todo lo que necesitas saber. Porque un hombre que realmente se preocupa no permitirá que la distancia te borre. No dejará que el silencio reemplace lo que sabe que vale la pena conservar. Verás, cuando un hombre empieza a sentir esa ausencia, algo se mueve dentro de él. No solo piensa en ti, te siente. Comienza a recordar las pequeñas cosas, cómo lo hacías reír, cómo tu presencia se sentía como hogar, cómo lo retabas, lo inspirabas, lo hacías querer ser mejor. Y ese sentimiento, ese es el que hace que un hombre regrese con intención. No porque fue presionado, no porque alguien le recordó lo que tenía, sino porque él mismo se dio cuenta, por su propia cuenta, de que lo que tenía contigo era real. Los hombres respetan aquello por lo que han tenido que esforzarse.
Esa es la verdad. Está en su naturaleza. Cuando algo llega demasiado fácil, cuando se le entrega sin ningún esfuerzo, no tiene el mismo peso, no exige el mismo nivel de aprecio. Pero cuando un hombre tiene que esforzarse, cuando tiene que presentarse, cuando tiene que ganarse algo, es entonces cuando realmente lo valora. Es entonces cuando lo sostiene con ambas manos, sin soltarlo. Ahora bien, sé que esto no es algo que todos quieren escuchar. Hay quienes desean creer que si el amor es real, debería fluir sin obstáculos. Que si un hombre realmente se interesa, verá tu valor sin necesidad de ningún reto. Pero así no funciona la naturaleza humana. No valoramos lo que se nos da demasiado fácil. Valoramos aquello en lo que hemos invertido, por lo que hemos sacrificado, aquello en lo que hemos puesto tiempo, energía y esfuerzo. Y los hombres están diseñados para responder al desafío cuando sienten que algo vale la pena. Muchas mujeres cometen el error de pensar que si simplemente dan más, si se entregan por completo a un hombre sin dudar, él terminará reconociendo su valor. Pero ¿qué es lo que realmente pasa? Él se acomoda, se acostumbra a recibir sin necesidad de dar, y con el tiempo, casi sin darse cuenta, deja de esforzarse, porque nunca tuvo que hacerlo en primer lugar, no porque sea un mal hombre, no porque no le importes, sino porque nunca tuvo que trabajar por ti, y lo que un hombre no trabaja, no lo respeta del mismo modo. Piensa en cualquier cosa en la vida, piensa en aquello que más has querido, en lo que tuviste que esperar, en lo que te costó. ¿Acaso no tiene más valor para ti? ¿Acaso no significó más, precisamente porque sabías lo que implicó alcanzarlo? Así es exactamente como los hombres operan en las relaciones. No se enamoran solo porque una mujer esté ahí. Se enamoran porque tuvieron que presentarse por ella. Y presentarse no se trata solo de pasar tiempo, se trata de esfuerzo, se trata de búsqueda. Se trata de que un hombre sepa que, si quiere estar contigo, tiene que demostrar que merece estar a tu lado. Eso no es manipulación. Eso no es hacérsela difícil. Eso es simplemente entender tu valor y asegurarte de que la persona que quiere estar en tu vida lo valore tanto como tú. Mira, cuando una mujer se vuelve demasiado accesible, cuando siempre es ella quien busca, quien inicia, quien carga con el peso de la relación, no le está dando al hombre la oportunidad de dar un paso al frente. Y cuando él no tiene que levantarse, nunca se conecta por completo. Puede que disfrute la relación, puede que le importes, pero no sentirá ese nivel profundo de inversión, ese sentido de orgullo que viene con saber que eligió esto, que lo ganó. Y la verdad es que un hombre quiere sentir eso. Puede que no lo diga en voz alta, puede que ni siquiera lo tenga claro, pero en lo más profundo, él quiere saber que tuvo que presentarse por algo real, que tuvo que demostrar que era digno, que tuvo que trabajar por ello. Eso es lo que hace que el amor se sienta real para él. Eso es lo que lo hace mirar a una mujer y pensar, no puedo perderla, tengo que darle lo mejor de mí porque ella lo vale. Y si un hombre no está dispuesto a poner ese esfuerzo, si no da el paso, si no muestra consistencia, si no te encuentra a mitad de camino, entonces no te merece, así de simple. Porque el hombre correcto, el hombre real, el que ve tu valor, hará el trabajo. No porque tú lo obligues, no porque tú lo convenzas, sino porque él quiere hacerlo. No todos los hombres te merecen. Esa es la verdad. Y a veces, la única forma de saber quién realmente está destinado a ti es dar un paso atrás y ver qué ocurre en tu ausencia. Porque un hombre que te valora, un hombre que realmente te ve, no permitirá que la distancia destruya lo que es real. Pero un hombre que nunca estuvo verdaderamente comprometido, se desvanecerá, se alejará. Y eso, exactamente eso, es lo que tiene que pasar. Verás, el mayor error de una mujer no es perder a un hombre, es aferrarse al equivocado por demasiado tiempo, es intentar forzar algo que nunca estuvo destinado a durar, es perseguir, es convencer. Si estás en un proceso de sanación con Dios de la mano, comenta, estoy sanando con Él. Suplicar por lo mínimo cuando en realidad el hombre correcto jamás necesitaría ser convencido. Por eso la ausencia es tan poderosa. No solo crea deseo, crea verdad. Revela lo que es real y lo que no lo es. Cuando das un paso atrás, cuando dejas de iniciar, dejas de dar de más, dejas de llenar cada vacío, verás una de dos cosas. O ese hombre sentirá el espacio
notará el vacío y se acercará a ti porque quiere hacerlo, o no lo hará. Y si no lo hace, entonces ahí tienes tu respuesta. Y sí, sé que esa respuesta puede doler, sé que puede ser decepcionante, pero también es una bendición, porque lo último que quieres es desperdiciar tu amor en alguien que solo estuvo a medias desde el principio. Verás, un hombre que está destinado para ti no necesita que le recuerdes tu valor, no necesita que le supliques para quedarse, no necesita que lo persigas. Cuando siente tu ausencia, cuando se da cuenta de cómo es la vida sin ti, no te deja ir sin más. Actúa, se presenta, se acerca con intención, y si no lo hace, si simplemente deja que el silencio se asiente, si no pone el esfuerzo, si acepta esa distancia como algo normal, entonces nunca fuiste su prioridad. Y eso es algo que necesitabas saber. Una mujer que entiende esto nunca teme alejarse, nunca teme dar un paso atrás, porque sabe que su valor no se define por quién se queda, sino por quién aparece cuando importa. Y si un hombre no está dispuesto a hacer eso, entonces ella sabe que acaba de salvarse tiempo, energía y dolor. Ella no persigue. Y te digo algo, los hombres lo sienten cuando una mujer con verdadero valor se aleja. Tal vez no de inmediato, tal vez no en el momento, pero eventualmente les cae el peso. Se dan cuenta de lo que perdieron. Empiezan a repasar conversaciones en su cabeza. Empiezan a recordar lo en paz que se sentían contigo, cuánto aportabas a su vida. Y en ese momento entienden que algunas pérdidas son permanentes. Algunas mujeres no regresan. Algunas lecciones solo se aprenden a la fuerza. Pero escucha bien, esa no es tu carga. Ese no es tu trabajo. No te corresponde enseñar esa lección. Tu responsabilidad es mantenerte firme en tu valor. Tu deber es confiar en que el hombre correcto no necesitará perderte para reconocer lo que vales. Porque el hombre correcto lo verá mientras aún estás frente a él. Él lo sentirá antes de que tengas que marcharte. Te elegirá antes de que la ausencia lo obligue a darse cuenta de lo que tenía. Y por eso no persigues, no fuerzas, no convences. Das un paso atrás y observas. Porque el hombre correcto no solo escuchará el silencio, él lo romperá. El mayor poder de una mujer no está en cuánto da, está en cuánto sabe que no necesita dar para ser valiosa. Está en su capacidad de contenerse lo justo, de mantenerse firme en sí misma, de permitir que el hombre venga hacia ella, en lugar de estar siempre encontrándolo a mitad de camino. Verás, los hombres no se enamoran por todo lo que haces por ellos, no se enamoran porque siempre estás disponible, siempre entregada, siempre demostrando. Se enamoran cuando se dan cuenta de que pueden perderte, y esa realización solo ocurre cuando una mujer sabe cómo soltar, no por frialdad, no por manipulación, sino por amor propio. Una mujer que entiende su valor, no se aferra, no suplica, no se desvive tratando de hacer que un hombre vea lo que tiene delante de los ojos. En cambio, ella se detiene a tiempo, lo suficiente para dejarlo con dudas, lo suficiente para que él sienta el peso de su presencia y el eco de su ausencia. Porque un hombre no puede extrañar lo que nunca se va, no puede anhelar lo que siempre está, y no puede valorar de verdad lo que nunca tuvo miedo de perder. Ahora, esto no significa que lo excluyas, no significa que crees distancia solo por crearla. Number C trata de algo mucho más profundo. Se trata de energía. Ese tipo de energía que dice: estoy aquí porque elijo estar, no porque lo necesite. Te quiero, pero no te necesito. Te amo, pero me amo más a mí. Y esa energía es la que hace que un hombre te respete. Eso es lo que lo hace dar el paso. Eso es lo que lo hace darse cuenta de que tiene que ganarse su lugar en tu vida cada día. Verás, los hombres están diseñados para valorar aquello que sienten que pueden perder. Por eso las mujeres que se mantienen firmes, que saben cuándo retirarse, que saben cómo crear espacio sin miedo, son las que dejan una huella en el alma de un hombre. Y la verdad es que no se trata solo de los hombres, es la naturaleza humana. No valoramos de verdad lo que creemos que siempre estará ahí. Valoramos lo que se siente raro, lo que se siente valioso, lo que se siente como algo que debe ser cuidado. Porque perderlo sería un error. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los momentos de silencio dicen más que 1000 palabras? ¿Por qué cuando alguien se aleja de pronto todo se siente más claro, más real, más intenso?
Hay algo en la ausencia que revela verdades que la presencia constante no puede mostrar. Algo en la distancia que expone lo que el hábito oculta. Y es que cuando una mujer sabe quién es, sabe que no necesita alzar la voz para ser escuchada, ni rogar para ser elegida. Su energía habla, incluso cuando ella guarda silencio. Su valor se siente, incluso cuando no está. Si sentiste que esta historia fue una señal de Dios, comenta: Dios me está hablando. Lo más impactante de todo esto es que no se trata de jugar a ser inalcanzable, ni de manipular emociones. Se trata de energía, de postura, de presencia sin necesidad de presencia. Porque el amor no se trata de insistir, de perseguir, de convencer a alguien de que te vea. El amor real nace cuando alguien te ve sin que tú tengas que esforzarte por ser vista. Cuando alguien elige quedarse, no porque no tenga a dónde ir, sino porque entiende que lo que encontró contigo no se encuentra en cualquier parte. Y eso solo ocurre cuando tú decides no darte por completo de entrada, cuando no llenas todos los espacios, cuando no resuelves todo, cuando no estás siempre disponible para ser la solución, porque ahí, justo ahí, es cuando empieza a construirse algo genuino. Porque lo que se gana con esfuerzo se respeta, lo que se siente como un privilegio se cuida, lo que es escaso se atesora. Y sí, es cierto, a muchas mujeres les enseñaron que si no lo dan todo, lo pierden, que si no están presentes, se olvidan de ellas, que si no demuestran constantemente cuánto valen, nadie lo verá. Pero es exactamente al revés. Lo que es auténtico no necesita ser empujado. Lo que es real no necesita ser forzado. Y los hombres, aunque muchas veces tarden en procesar lo que sienten, sí sienten, solo que necesitan el espacio para entenderlo. Y cuando una mujer se da a sí misma ese espacio, cuando confía tanto en su valor que no necesita llenar cada silencio, ahí es cuando sucede la magia. Porque el silencio también habla, y a veces el silencio es lo que finalmente lo hace despertar. Porque cuando él empieza a recordar tu risa, tu forma de mirar, la tranquilidad que traías, la manera en que simplemente estabas, ahí se da cuenta de lo que tenía. Y ahí, si es el hombre correcto, se moverá. No por presión, no por culpa, no por miedo, sino porque elige hacerlo. Y aquí va una verdad poderosa. Si tienes que arrastrarlo, no es suyo el lugar. Si tienes que convencerlo, no está listo. Y si tienes que mendigar su presencia, él nunca mereció la tuya. Una mujer que conoce su valor no se asusta con el vacío, porque sabe que ese espacio es donde se revela lo verdadero. Ella no corre detrás de nadie, porque está demasiado ocupada caminando en dirección a sí misma. Y te diré algo más: cuando una mujer así se va, deja una huella que ningún otro amor podrá borrar, porque no fue lo que hizo, fue lo que era, y eso es inolvidable. Así que hoy quiero invitarte a que reflexiones. ¿Estás ocupando el lugar de quien da todo sin recibir? ¿Estás persiguiendo a alguien que ni siquiera voltea a mirar? ¿Estás callando tu intuición por miedo a que se vaya? Porque si es así, tal vez es momento de dar un paso atrás, no por orgullo, sino por dignidad. Y si esto te resonó, si sentiste que este mensaje era para ti, déjame un comentario. Quiero leerte. Quiero saber cómo estás viviendo tu proceso, porque aquí no estamos para conformarnos, estamos para elegirnos, una y otra vez. Recuerda, tú no tienes que hacer que te elijan, solo tienes que elegir no quedarte donde no te eligen. Y si te dijera que gran parte del dolor que estás sintiendo ahora no viene del otro, sino de ti misma, de seguir esperando, de seguir apostando por alguien que ya demostró que no sabe cuidarte, de seguir sosteniendo una relación que solo tú estás empujando. Porque seamos honestas, ¿cuántas veces te has secado las lágrimas en silencio mientras él duerme como si nada? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué tú sí das todo, mientras él apenas si se esfuerza? El problema no es que ames mucho, el problema es que estás intentando amar a alguien que no tiene la capacidad emocional de recibir ese amor. Estás intentando construir una relación con alguien que ni siquiera ha construido una relación consigo mismo. Estás queriendo sanar a alguien que ni siquiera reconoce que está roto. Y mientras haces eso, te vas rompiendo tú. ¿No te cansa ser siempre tú la que envía el mensaje? ¿La que pregunta si todo está bien?
la que acomoda su agenda para verlo, aunque él nunca haga lo mismo, la que carga con la emoción de ambos, mientras él simplemente se deja llevar, la que justifica sus ausencias, sus silencios, su frialdad. Estás desgastándote emocionalmente, intentando demostrar que vales, cuando en realidad tu valor no tendría que estar en duda. Estás esperando migajas cuando mereces un banquete. Estás aceptando menos mientras sueñas con más. Y la verdad es esta: no se trata de cuánto ames a alguien, se trata de cuánto te estás dejando de amar a ti. Si crees que Dios te está preparando para algo mejor, comenta: Dios me está formando. Dime, ¿cuántas veces te has quedado callada por miedo a parecer intensa? ¿Cuántas veces has sentido un nudo en el pecho porque Él necesita espacio, pero tú estás muriéndote por un poco de atención? ¿Cuántas veces has perdonado cosas que te rompieron solo porque temes perderlo, aunque en el fondo ya lo estás perdiendo cada día un poco más? Y mientras tanto, tus amigas te dicen que mereces más, tu intuición te grita que esto no está bien, pero tú insistes. Porque tienes la esperanza de que cambie, de que algún día despierte, de que algún día vea todo lo que tú estás viendo desde el principio. Pero, ¿y si ese día nunca llega? ¿Y si lo único que estás haciendo es postergar tu paz por miedo a soltar lo que claramente no te está eligiendo? Te entiendo, de verdad, te entiendo. No es fácil dejar ir cuando has invertido tanto. No es fácil soltar cuando lo único que quieres es que funcione. Pero pregúntate esto: ¿cuánto más vas a sacrificarte por alguien que ni siquiera se da cuenta de lo que tiene? ¿Cuánto más vas a traicionarte a ti misma por sostener a alguien que ni siquiera se esfuerza en sostenerte a ti? Tú no naciste para ser plan de respaldo, no naciste para ser opción, no naciste para pasar tus noches llorando, dudando si hiciste algo mal, si fuiste demasiado, si fuiste muy poco. Tú naciste para amar y ser amada con reciprocidad, con intención, con respeto, no con excusas, no con medias verdades, no con silencios fríos que duelen más que una mentira. Y sí, soltar duele, pero duele más quedarte donde ya no hay alma, donde ya no hay ganas, donde el amor se convirtió en rutina y tú en una sombra de la mujer fuerte que alguna vez fuiste. Hoy quiero hablarle a esa parte de ti que está cansada, a esa parte que ya no quiere seguir mendigando, que ya no quiere seguir apostando por quien no apuesta por ti. Hoy quiero decirte que está bien rendirse si lo que estás soltando es aquello que te está destruyendo. Está bien decir hasta aquí, está bien elegirte. Y si mientras leías esto te sentiste aludida, si sentiste que te estoy hablando a ti, entonces sí, es contigo, porque ya es hora de dejar de entregarte por completo a quien solo te da por momentos. Ya es hora de que dejes de esperar que alguien te vea cuando tú llevas tanto tiempo viéndolo a él. Déjame un comentario si esto te tocó el alma, si estás en ese punto donde ya no puedes más, pero todavía no sabes cómo soltar. Estás a un paso de volver a ti, y créeme, cuando lo hagas, no vas a permitir que nadie vuelva a amarte a medias. Esta vez, el amor empieza contigo. Ella se llamaba Clara, tenía 34 años, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, y un corazón agotado de dar más de lo que recibía. Durante casi 5 años, estuvo en una relación con un hombre que estaba, pero no estaba. De esos que prometen, pero no cumplen, que aparecen cuando quieren, que saben exactamente qué decir para que te quedes, pero nunca hacen lo necesario para que te sientas elegida. Clara lo justificaba todo: su silencio, su frialdad, sus ausencias. Pensaba que él solo necesitaba tiempo, que un día entendería cuánto lo amaba, cuánto valía la pena luchar por lo que habían construido. Y en el proceso se fue perdiendo a sí misma. Ella fue esa mujer que se adaptó a todo, que se tragó palabras, que cambió planes, que aceptó menos con la esperanza de que después vendría más. Pero ese después nunca llegó. Las promesas no pasaban de palabras, los planes siempre se postergaban y su amor se desgastaba en la espera. Y lo más triste de todo es que Clara no se dio cuenta de cuánto se había olvidado de ella misma, hasta que una noche se miró al espejo y ya no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Estaba cansada, apagada, vacía, y ahí entendió que no era él quien se alejaba, era ella quien lo sostenía todo sola. Pero algo cambió. No fue una pelea, no fue una traición, fue simplemente el hartazgo.
el hartazgo de esperarlo, de rogar por lo mínimo, de vivir con ansiedad cada vez que su teléfono sonaba. Clara decidió hacer algo que nunca había hecho: no insistir, no buscar, no justificar, no suplicar. Se retiró en silencio, no para castigarlo, no para manipularlo, sino para volver a ella, para sanar, para recordar quién era antes de amar a alguien que no supo cuidarla. Los primeros días fueron duros. El vacío se sentía como una herida abierta. Las dudas la atormentaban. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si solo necesitaba un poco más de tiempo? ¿Y si me arrepiento? Pero aguantó. Se mantuvo firme. Se eligió a sí misma. Y poco a poco comenzó a reconstruirse. Empezó a dormir en paz, a volver a hacer cosas que le gustaban, a mirarse al espejo y reconocer a una mujer fuerte, valiente y decidida. Una mujer que no necesitaba que nadie la validara. Una mujer que aprendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y lo que pasó después fue casi predecible. Él volvió con palabras bonitas, con promesas recicladas, con arrepentimientos que sonaban convincentes, pero ya era tarde. Clara ya no era la misma, porque cuando una mujer sana, ya no se conforma, ya no acepta menos, ya no necesita que la elijan, porque ella se elige primero. Y con una paz que no había sentido en años, le dijo: gracias, pero no, esta vez me elijo a mí. Hoy Clara está en paz, no porque haya encontrado a otro hombre, sino porque se encontró a sí misma, porque entendió que no se trata de cuánto amor puedes dar, sino de a quién se lo estás dando. Porque el amor que das no debería destruirte, no debería hacerte sentir menos, no debería dejarte vacía. El amor real suma, multiplica, sostiene, no pesa, no desgasta, no se mendiga. Y tú que estás leyendo esto, ¿cuántas veces te has sentido como Clara? ¿Cuántas veces has sostenido una relación por miedo a estar sola? ¿Cuántas veces te has callado lo que sientes para no incomodar, para no asustarlo, para no parecer demasiado? Si sentiste un nudo en la garganta, si sentiste que esta historia podría haber sido la tuya, entonces quiero invitarte a dejar un comentario, a contarme tu historia, a decir: yo también estoy en ese proceso, porque hablarlo también sana, porque elegirte también comienza por ponerle palabras a lo que duele. La historia de Clara no es solo una historia de desamor, es en realidad una historia de despertar, de esas que no empiezan con fuegos artificiales ni terminan con un felices para siempre, pero que marcan un antes y un después en la vida de una mujer. Porque el verdadero éxito de Clara no fue haberse alejado de un hombre que no la valoraba. Su verdadero éxito fue haberse encontrado a sí misma entre los escombros de una relación que por mucho tiempo la hizo sentir insuficiente. Y eso es más poderoso que cualquier final de cuento. Porque no hay triunfo más grande que dejar de pedir migajas cuando sabes que estás hecha para banquetes. Lo que nos deja Clara no es solo una anécdota con moraleja. Es una verdad que muchas no quieren ver, que quedarse también duele, que el apego puede disfrazarse de amor, que la costumbre puede vestirse de esperanza y que una relación puede estar llena de momentos compartidos y aún así sentirse profundamente solitaria. Porque a veces lo más doloroso no es cuando alguien se va, sino cuando tú te quedas donde no hay reciprocidad, donde tu presencia se vuelve invisible, donde el amor deja de tener eco. Clara nos muestra que hay una fuerza inmensa en dejar ir, pero aún más en no volver cuando regresan solo porque se dieron cuenta tarde. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchos hombres solo valoran cuando sienten que ya no te tienen. No porque sean crueles, sino porque su proceso emocional es diferente. Porque hay hombres que no saben lo que pierden hasta que ya no están en control. Y cuando sienten que se les va algo que daban por sentado, reaccionan, vuelven, prometen. Pero lo importante no es lo que ellos hacen al irse, lo importante es lo que tú haces mientras tanto. Y Clara no esperó que él cambiara. Clara no dejó que el arrepentimiento ajeno interrumpiera su sanación. Clara entendió que volver a lo que te rompió solo porque ahora lo extrañan no es amor, es autoabandono. La clave no fue la distancia, fue la transformación que ella vivió en esa distancia. Porque en el silencio, en la ausencia, en el espacio donde antes había ansiedad, Clara se dio el regalo más grande que una mujer puede darse.
el permiso de ser suficiente para sí misma. Y esa versión de ella que emergió de ese proceso ya no podía conformarse con menos, porque una vez que has conocido la paz, el caos ya no tiene el mismo poder sobre ti. Porque una vez que has aprendido a darte lo que nadie te dio, ya no estás dispuesta a mendigar afecto. Y tú que estás leyendo esto, tal vez estás en ese mismo punto, tal vez sigues esperando que cambie, tal vez aún tienes el corazón lleno de preguntas, de nostalgia, de esperanza disfrazada. Pero ¿qué pasaría si hoy hicieras como Clara? ¿Qué pasaría si dejaras de girar en torno a quien no se mueve por ti? ¿Qué pasaría si usaras esa ausencia para volver a ti en lugar de esperarlo a él? Porque sí, es difícil, sí, duele, pero no hay dolor más profundo que el de una mujer que se sigue eligiendo al final de su propia lista. La sanación no empieza cuando él te valora, empieza cuando tú dejas de esperarlo, cuando entiendes que no necesitas que te amen para saber que eres digna de amor, que no necesitas atención para saber que eres valiosa, que no necesitas a nadie que te elija para elegirte tú primero. Porque cuando haces eso, cuando haces como Clara, algo se rompe, sí, pero también algo nace, y ese algo es indestructible. Así que te invito a reflexionar, ¿en qué parte de tu historia estás tú? ¿Estás en el me quedo aunque me duela? ¿Estás en el no puedo soltar porque lo amo? ¿O estás empezando a escuchar esa voz interior que ya no quiere mendigar? Si es así, quiero que me lo digas en los comentarios. Quiero leerte. Quiero que esta reflexión no quede solo en el aire, sino que te lleve a dar ese primer paso hacia ti. Porque si algo nos enseñó Clara, es que el amor verdadero sí existe, pero comienza en el espejo. Y si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo, no fue casualidad. Este no fue solo otro video más que apareció en tu pantalla. Este mensaje te estaba buscando, te encontró en el momento justo, en medio de un torbellino emocional que tal vez ni tú misma sabías cómo poner en palabras. Porque lo que acabas de escuchar no es solo una reflexión, es un espejo. Y si te viste reflejada en cada palabra, en cada pausa, en cada historia, es porque tu corazón estaba listo para despertar. Hoy hablamos del valor de una mujer que se elige, del poder que nace cuando decides dejar de perseguir a quien no se mueve por ti, de lo glorioso que es recuperar tu voz, tu espacio, tu centro. Porque hay algo profundamente glamuroso en una mujer que sabe quién es, en una mujer que camina con la frente en alto, no porque nunca cayó, sino porque tuvo el coraje de levantarse después de romperse en 1000 pedazos. Esa es la verdadera elegancia, no la que se lleva puesta, sino la que se siente cuando sabes que tu amor propio vale más que cualquier validación externa. Así que hoy, mientras cierras este video, quiero que lo hagas con una sensación clara. Tú mereces más amor del bueno, más paz, más reciprocidad, más presencia real. Y no es un capricho, es tu derecho. Porque tú no estás hecha para conformarte. Estás hecha para brillar, para inspirar, para dejar huella. Y si alguien no lo ve, que no estorbe. Porque hay un mundo entero allá afuera esperándote con la misma energía que tú has estado entregando sin medida. Si sabes que el amor de Dios es mayor que cualquier relación, comenta, su amor me sostiene. Y ahora sí, quiero invitarte a dejarme un comentario, pero no cualquier comentario. Quiero que me escribas desde el alma. Quiero que me digas qué fue lo que más te tocó, qué parte de esta historia sentiste tuya, en qué punto estás hoy. ¿Estás soltando? ¿Estás sanando? ¿Estás despertando? Usa el espacio aquí abajo como tu diario, como tu grito de liberación, como tu manifiesto personal. Porque a veces escribir lo que sentimos es el primer paso para dejar de cargarlo en silencio. Déjame aquí tu historia, tu proceso, o simplemente escríbeme, hoy me elijo, porque no hay declaración más poderosa que esa. Y si este video fue una caricia para tu alma, compártelo con otra mujer que lo necesite, porque todas en algún momento hemos sido Clara, pero juntas podemos ser mucho más. Nos vemos en los comentarios y recuerda, no estás solo, estás volviendo a ti.